Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es el segundo día de estudio de la Escuela de Feminismo Rosario de Acuña del Ayuntamiento de Gijón. El día de hoy, jueves 2 de julio del 2020, va a estar dedicado al tema general de la agenda de las violencias contra las mujeres. Hoy hablaremos de violencias sexuales. Nuestra primera conferencia será desarrollada por Ángeles Álvarez. Ángeles nos acompaña ya vía Zoom, como todo lo tenemos que hacer este año. Y presentar a Ángeles, en fin, quizá no haría falta, pero lo vamos a hacer igual. Si a alguien le conviene el rótulo de activista, ese alguien es Ángeles Álvarez. Yo no conozco a nadie tan activista. A veces pienso que el activismo vino con ella, ya sé que no, que lo hubo antes, pero resulta difícil. Ángeles Álvarez ha sido una de nuestras mejores diputadas. En el Congreso de los Diputados llevó los temas de política feminista y yo creo que es difícil hacerlo mejor. A la previsión, a la inteligencia, a la agudeza de Ángeles Álvarez, a estar siempre encima del asunto y no olvidar nada, le debemos muchas cosas positivas y haber parado alguna otra no tan positiva. Desde luego puedo decir una cosa, y lo digo porque es Gijón, es la Rosario de Acuña y es Comadres. Sin Ángeles, el tren de la libertad que iniciamos aquí no habría tenido el éxito que tuvo. Ángeles fue decisiva. Tu labor en Madrid, todo lo que trabajaste. Y quiero que sepas que estamos muy, muy agradecidas. Hoy nos vas a desarrollar una ponencia que has titulado Ni putas ni vasijas. Yo sospecho que tomaste como modelo el libro de Fadela Amara, querida amiga también de nosotras las comadres, Ni putas ni sumisas. Y la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Cuida esa salud, te necesitamos mucho. Por favor, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, maestra. Yo estoy en casa. No porque esté físicamente en casa ahora, sino porque el Zoom, este Zoom que nos ha facilitado la Rosario Acuña, es la casa de todas y, por tanto, que me invitéis con frecuencia a haceros esta visita, pues la verdad es que para mí es muy, 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 muy satisfactorio. Yo, cuando ha pasado lo que pasó el año pasado, y con un año de diferencia, creo que la de cosas que hemos hecho en un año, por cierto, tengo que decir, y reflexionado y aprendido en un año como consecuencia de todo aquello, creo que es obligado que haga un agradecimiento por la valentía de las mujeres asturianas, por la valentía del Ayuntamiento, de las instituciones de Asturias en general, por la Rosario Acuña y por tu propia valentía, por crear este espacio de libertad, este espacio para la toma de conciencia, que es precisamente el primer paso para hacer la política propia de la que tú nos hablaste y que nos reclamaba también Celia Amorós, ¿no? Hay que retomar lecturas y esto del confinamiento ha sido estupendo porque nos ha permitido retomar lecturas de por qué estamos de nuevo en un momento de rearme ideológico, retomando viejos temas, ¿no? Con nuevas agendas, ciertamente, pero relativamente nuevas, porque yo durante estos meses he leído muchos libros clásicos del feminismo y me he encontrado con que están de plena actualidad, con que las cuestiones de fondo que plantean nos son útiles para comprender lo que está ocurriendo. Y, por tanto, bueno, pues yo recomiendo retomar ciertas lecturas, ¿no? Hasta ahora creo que nos enfrentábamos al combate de las desigualdades y ahora el patriarcado sencillamente ha optado por reforzar su entrismo, por infiltrarnos, por infiltrar el pensamiento, por resignificarlo todo, hasta tal punto que todas las formas de opresión se nos presenten como actos de libertad y empoderamiento. Y a mí esto, sinceramente, me tiene muy preocupada.
La política de las mujeres, de la que tú nos hablaste, Amelia, en ese magnífico trabajo que hiciste ya hace tiempo y que hay que retomar, insisto, y releer, creo que marcó la hoja de ruta de lo que era preciso que ejecutáramos. Y así lo planteaste, ¿no? Y con la visión de quien hace un diagnóstico, quien ha identificado los problemas, pero sobre todo que está articulando las respuestas. Para mí eso era el mensaje básico de aquel trabajo tuyo. Yo a la gente le quiero decir que Amelia, a diferencia de otras autoras y de otras pensadoras, no solamente tiene esa inteligencia y capacidad analítica que todas envidiamos y que todas disfrutamos, sobre todo, sino que también es una activista. Me alegro que me hayas colocado en lo del activismo porque yo conozco pocas intelectuales que tengan el tesón, que pongan pie a tierra, que conceptualicen, que pongan nombres, que señalen las trampas, pero que también, y esto es ya el activismo, que trace rutas, que sea una apasionada, porque creo que Amelia representa la pasión por la política de las mujeres. Así que muchísimas gracias, maestra, por invitarme, porque creo que somos una generación con plena conciencia de la suerte que tenemos de contar con tu lucidez. Creo que estoy expresando el sentimiento de muchas de mis compañeras. Las instituciones que, frente a los ataques de la reacción machista, disfrazada o no, porque hay una que es directa y ostentosa y otra que viene más camuflada, pero bueno, que aguantan el tirón, las que no se acobardan y también las que sujetan con dignidad la bandera de la reflexión, pues también hay que darles las gracias. Por eso me parece muy importante remarcar sobre todo el agradecimiento al Ayuntamiento de Gijón. Y esta mañana os quería contar que yo me he despertado muy pronto, a las 6 de la mañana, y me he levantado con una palabra en la cabeza, que era el concepto todos, la palabra todos. Porque, bueno, hoy me tocaba abrir, vamos a hablar fundamentalmente de agenda de prostitución y vientres, y claro, cuando yo hablo de prostitución, la gente que me ha oído siempre trato de mencionar una frase de Sau que define muy bien de qué hablamos cuando hablamos de la prostitución y la voy a repetir, aunque la cito con muchísima frecuencia porque me parece importante para explicaros por qué me he levantado con lo de la palabra todos en la cabeza, ¿no? Y me he levantado con esa palabra porque cuando Sau nos dice que la prostitución es el contrato más antiguo del patriarcado que se sustenta sobre la idea del reparto del conjunto de las mujeres y su acceso para los varones, ella nos da la clave y dice que ese contrato se sustenta sobre la idea de una para cada uno y unas cuantas para todos. Para todos. Y por eso me he levantado yo con lo del todos en la cabeza. Y me he levantado con el todos en la cabeza porque yo voy a pasar ahora, si me permite un momento el compañero, a compartir ya mi presentación. Un momentito. Creo que ahí estamos, ¿correcto? Bueno, pues considerando que este es un tema, como ya decía, que es recurrente, que ha sido muy debatido y que además yo tengo que considerar que después de mí vamos a tener las reflexiones siempre sabias de una Ana de Miguel, que es otra de nuestras grandes pensadoras, que es pionera de esta nueva hornada de publicaciones en esta materia, con un trabajo que yo creo que ya está entre los imprescindibles, pues yo necesitaba replantear esta ponencia no desde lo teórico, sino desde lo práctico. Y decir que efectivamente partimos de una idea que es importante para mí, es que tengamos en cuenta que no estamos ante un debate nuevo. La prostitución siempre ha estado regulada, siempre, por normas jurídicas, estuvo regulada siempre, ya fuera para prohibirla, para tolerarla o para regular su libre actividad. Sin embargo, nos encontramos en un momento histórico donde por primera vez asoman propuestas de intervención
que están orientadas a diseñar otro tipo de estrategias para hacer posible que desaparezca esta indigna práctica social. Pues considerando todo esto, mi intervención se va a situar más en pensar cómo afrontar aquí en España la cuestión y en este mismo momento histórico, considerando que este país reguló y prohibió en diferentes momentos históricos. Las estrategias es verdad que no se cuentan, se ejecutan, pero yo creo que esto no significa que no podamos dar algunos brochazos gruesos sobre las rutas que deberíamos de implementar, ¿no? Aunque sea de manera rápida, sí me importa que tengamos conciencia de que desde el siglo XIII el fuero juzgo ya intentó prohibir el ejercicio de la prostitución, que los reyes católicos regularon las mancerías, tenemos de aquello algunas prácticas que llegan hasta nuestros días, como por ejemplo los lunes de aguas en Salamanca, donde justo después de la Semana Santa, como muchas conoceréis y las que estuvieron allí desde luego, es festivo precisamente porque era el día en que se cruzaba el río para ir a buscar a las prostitutas después de haber estado toda la Semana Santa retiradas del espacio de convivencia social que era la ciudad, ¿no? Y todo esto pues fue corriendo hasta Felipe IV, por ejemplo, que decretó el cierre de las casas públicas, más recientemente el Código Penal Español de 1822 tipificó la figura del proxeneta, que es un aspecto que va a ser muy interesante para las cuestiones que vamos a hablar con posterioridad. Y así fuimos recorriendo hasta 1933, que la Ley de Vagos y Maleantes contemplaba a los riflianes y proxenetas también en el Código. Obligado mencionar que durante la Guerra Civil la organización anarquista Mujeres Libres creó los liberatorios o centros de recuperación donde se prestaba ayuda material y formación para abandonar la prostitución. Y con ese recorrido, con todo ese recorrido, es cuando yo aparezco precisamente con la palabra otras en mi despertar de esta mañana y con la palabra todos. ¿Por qué? Porque yo siempre, y con el tema de la violencia, siempre hemos reflexionado diciendo, bueno, esto de patriarcado en realidad no es una cosa que esté organizada en el sentido de, no existe una organización jerárquica en la que una persona da las instrucciones, es mucho más complejo, ¿no? Pero sin embargo, esa complejidad queda perfectamente reflejada en esta pancarta. Es decir, ¿cómo es posible que en un equipo de fútbol, en un partido de fútbol, perdón, haya un grupo de personas capaces de juntarse para comprar un trozo de tela y dibujar esta frase para llevarla como pancarta a un campo de fútbol? Porque quien hizo eso, de manera consciente o inconsciente, tenía perfectamente claro qué significaba la palabra todos. ¿Había una organización detrás? Posiblemente no, simplemente un grupito de colegas, seguramente solamente un grupito de colegas que tenían plena conciencia de lo que significaba este concepto de que una sea para todos. Hay otra reflexión que quiero hacer respecto de algunas expresiones. Mi amiga Malé Chillida, yo le he oído en algunas ocasiones decir que el concepto de puta madre, la expresión de puta madre, es el sumum de lo que se considera que es fantástico, ¿no? De hecho, cuando buscas sinónimos de esa expresión de puta madre, lo que encuentras es estupendo, espléndido, súper magnífico, maravilloso, fantástico, fenomenal, perfecto y fabuloso. Esto es lo que yo he encontrado en el diccionario para definir cuál es el significado de la expresión de puta madre. Pues decía que mi amiga Malé Chillida dice que todo eso que dice el diccionario sobre ese concepto está vinculado al hecho de que en una sola expresión se encuentran las dos ideas
de lo que los varones tienen en la cabeza, que es fantástico, espléndido, magnífico, etcétera, con relación a las mujeres. Y cuando son capaces de juntar el concepto, un concepto que podrían parecer tan antagónicos, se encuentra la perfección de la deseabilidad masculina. Bueno, esta reflexión a mí siempre me resultó muy interesante, pero hay otras expresiones que me parecen importantes, ¿no? Que es la expresión de tu puta madre o hijo de puta. Esas otras dos expresiones tienen que ver justamente con todo lo contrario. Es decir, si tú eres hijo de alguien que perteneció a todos, eso es exactamente lo peor o el peor insulto que se puede proferir contra un varón. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos hablando de una persona que ya perdió la capacidad de la exclusividad. Luego hay otra idea que siempre me flota cuando hablamos de esto de la prostitución y que tiene mucho que ver, no es el día hoy de hablar de esto, pero me importa apuntarlo, ¿no? Que tiene que ver con otro mandato general masculino hacia las mujeres, que es el de la virginidad, ¿vale? El de que sean únicas, para garantizar que no ha sido de todos, la mejor práctica o el mejor control es precisamente tener control sobre la virginidad de las mujeres. Yo quiero recordar que tenemos todavía test de virginidad para comprobar el estado del himen, pues con una frecuencia, con habitualidad, vaya, en Afganistán, en Bangladesh, en Egipto, en la India, Palestina, en Sudáfrica, en Uganda, en Sri Lanka o incluso en España entre la etnia gitana. Se sigue haciendo todavía este rito. Bueno, el privilegio de acabar con la virginidad se paga. Y en el ejercicio de lo que tiene que ver con la prostitución, se paga mucho porque a partir de ese momento se supone que ya no tienes valor para lo que sería el matrimonio en los cánones tradicionales de lo que el patriarcado nos ha demandado, ¿no? Lo que quiero decir es que nunca, como hasta ahora, y esto va a ser útil para muchas otras cuestiones de la agenda, se hizo tan patente que los presagios de George Orwell sobre el control del lenguaje iban a ponernos en evidencia cómo efectivamente este es un instrumento del control del pensamiento y es en realidad una advertencia que yo quiero traer hoy aquí para las batallas políticas a las que nos vamos a enfrentar. Imponer una terminología implica eliminar los consensos conceptuales. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Actualmente, incluso sobre la terminología científica meramente descriptiva de aquello que es observable, se pretende la resignificación. Orwell nos explicó con claridad, yo casi quiero decir que premonitoria, cómo la palabra es efectivamente el único vehículo de pensamiento del ser humano que, si se consigue influir, decía, y modificar a placer, puede guiar la conciencia de las personas, sus intereses y sus motivaciones. También Estrella Montolí nos ha ayudado a observar cómo, al crear mediante el lenguaje una realidad mental alternativa, lo que hacemos es neutralizar la capacidad crítica y de disidencia de los ciudadanos. Orwell también nos alertó que, y cito, la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento y estrechar el radio de acción de la mente. Y Sergio Hinojosa nos ponía en 2017 en alerta sobre otra cuestión importante, que es
cómo el lenguaje está comenzando a poblarse de términos ambiguos que comienzan a significar casi lo contrario de lo que aparentan. Nos recuerda cómo el neolenguaje no busca solo construir realidades alternativas, sino que su característica principal va a ser la de borrar y destruir términos sugerentes del compromiso con la verdad y con la política. Por tanto, lo que nos apunta es que su principal misión sería el olvido de lo que de verdad significa originariamente algo, ¿no? El neolenguaje referido al alquiler de mujeres con fines reproductivos y el neolenguaje del generismo queer son la expresión práctica de cómo se elaboran productos empaquetados en un despacho universitario o en cualquier otro sitio y se difuminan por contagio. La prostitución también, por supuesto, está en el paquete, en ese paquete de asuntos a redefinir, justo cuando el feminismo se puso a diseccionar la práctica y analizar desde la perspectiva de las relaciones políticas entre los sexos, mostrándonos además la crudeza del primer pacto, de ese primer pacto no escrito del patriarcado. Pensemos, pensemos, por tanto, en la denominación de trabajadoras del sexo, que es un término que no está destinado a dignificar a la mujer prostituida, sino a los chulos, proxenetas y traficantes. Esto es lo importante que tenemos que saber respecto de ese concepto. Necesitamos saber que la presencia del abolicionismo como asunto prioritario de la agenda feminista está en crecimiento progresivo. Creo que es por fin un tema central de la agenda, hasta tal punto que estamos en el momento de romper ese oxímoron que supone proclamarse feminista y paralelamente defensora de la legalización de una práctica específica que es de explotación del cuerpo de las mujeres. Amelia ya hizo referencia ayer a esta cuestión en su intervención, ¿no? Cuando una persona se hace cargo de las políticas públicas de igualdad, lo que nos interesa saber es su posición y conocer si va a actuar para avanzar en su desmantelamiento, para apuntalar el sistema prostituyente o si va a mantener una posición de complicidad silenciosa para el sostenimiento del status quo. Esto es lo que nos importa cuando alguien llega a una concejalía, a un ministerio o a una consejería. Y esta además es una pregunta que estamos obligadas a hacerles. Luego voy a tratar de explicar cómo hay que hacer esas preguntas, porque ya no es aceptable los meros pronunciamientos, pero necesitamos que cuando alguien se hace cargo, y voy a repetirlo porque me parece importante, de las políticas públicas de igualdad, tiene que saber que al feminismo y a las feministas nos interesa saber su posición y en qué sentido va a actuar. Solo si está en la primera posición de las que he mencionado, es decir, la de avanzar en el desmantelamiento, eso es lo único que nos va a permitir etiquetar a esa persona como una persona con compromiso feminista, con un compromiso político feminista. Todo lo demás es bueno, literatura. ¿Por qué nos importa conocer qué postura se mantiene respecto de este asunto desde las instituciones y particularmente desde las que trabajan con el fomento de la igualdad? Pues por una cuestión muy sencilla. Nos importa porque la lucha contra la explotación sexual de las mujeres es una lucha básica para el avance de la igualdad y por contraposición sabemos que el fomento de su legalización se opone a los avances de los derechos de las mujeres y no hay término medio.
esto también me importa mucho decirlo, no existe el término medio. Conocer las posiciones políticas respecto de la prostitución pone de manifiesto su nivel de compromiso con la igualdad y va a desvelarnos quién, al margen de las meras declaraciones, defiende o apuntala la desigualdad entre mujeres y hombres. No voy a hacer comentarios sobre el titular que aparece en la pantalla, pero sí solamente voy a hacer una pregunta. ¿Qué datos extraordinarios se necesitan para arremangarse contra la explotación sexual? Me gustaría saber cuáles son los datos extraordinarios que se necesitan, porque que yo sepa tenemos 2 subcomisiones creadas en el Congreso en la última década, con recomendaciones a las instituciones públicas muy precisas respecto de la hoja de ruta para combatir esta práctica de explotación del cuerpo de las mujeres. Datos referidos a la propia práctica, es decir, en qué consiste la práctica, creo que también los tenemos. ¿Quién no conoce de qué va esto? Lo que está ocurriendo con relación a la trata de personas. Es decir, puede que sea uno de los asuntos sobre los que más información tenemos. Es verdad que no la tenemos sistematizada y que esta es una de las cuestiones que cabe reclamar también en las políticas públicas, pero los datos básicos que se necesitan para arremangarse contra esta explotación sexual son conocidos, plenamente conocidos. Sabemos muy bien, en qué consiste la prostitución. Conocemos cuáles son las dinámicas de captación. Sabemos cómo son introducidas en la práctica a través de lo que se conoce como medios indebidos y que además de la pobreza o incluso sin ella, existe preexistencia de engaño, que la mayoría son sometidas al derecho de exclusividad por parte de los proxenetas y administradores de los prostíbulos. Sabemos que están bajo advertencias y amenazas veladas acerca de su irregular situación migratoria, que sobre ellas se mantienen exigencias de deudas anteriores o presentes, suyas o de sus familias. Y sabemos que han sido con frecuencia víctimas de abusos y otras prácticas que han doblegado su capacidad volitiva. Todo eso lo sabemos. Sabemos incluso más cosas. APRAN, por ejemplo, ha incorporado a ítems a sus fichas de seguimiento que nos están permitiendo identificar la edad de inicio en el ejercicio de la prostitución de las adultas con las que ellas están trabajando. Y el dato es terrorífico. Fijaros, de las 764 mujeres que entrevistaron el año pasado, 443 dijeron haber sido iniciadas en la explotación sexual siendo menores de edad. Nada más y nada menos que el 62%. Y este dato se repite sistemáticamente en las últimas 4 memorias de APRAN. Es un dato que pone de manifiesto la falta de empatía social frente a esta barbarie. Cuando tenemos un 62% de las prostitutas, mujeres prostituidas adultas, que manifiestan que fueron iniciadas en el ejercicio de la prostitución siendo menores. ¿Por qué nos negamos a ver este tipo de realidades? ¿Pero qué es estar prostituida? Estar prostituida es estar disponible para cualquiera. Ya lo hablábamos antes, ¿no? Es decir, para todos. El patriarcado sustenta uno de sus principales acuerdos precisamente en garantizar esta premisa de la que os hablaba con anterioridad. El acceso a la titularidad de derechos de filiación sobre los hijos de esas mujeres no tiene ningún valor. Por tanto,
de lo que tendría que ver con los tres elementos o los tres indicadores de las garantías básicas que el patriarcado tiene que ofrecer al conjunto de los varones, ¿vale? La prostitución es en realidad el sistema que el patriarcado articula para garantizar que ninguno se quede sin acceso al placer sexual. Se utilizarán otros métodos para lo que tiene que ver con la titularidad de derechos de filiación. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, gracias a la legalización en algunos países del alquiler de mujeres con fines reproductivos, se puede prescindir de las mujeres como titular de derecho de filiación de los hijos que serán para otro. La prostitución va a garantizar el placer sexual. Y el tercero de los pilares de aquello que el patriarcado garantiza al conjunto de los varones, que tiene que ver con los cuidados personales y de la prole, eso está, digamos, en el marco de la legalidad y, por tanto, es accesible bajo precio. ¿De qué va todo esto? Pues todo esto va de incluir que todo ese paquete pueda comercializarse. ¿Por qué? Pues porque con los nuevos derechos adquiridos por las mujeres, ni tan siquiera el matrimonio garantiza ya el acceso total a los cuerpos en todo momento, ya que las reivindicaciones de igualdad entre los sexos ha introducido un nuevo elemento en la ecuación de las relaciones sexuales, que es la capacidad volitiva de las mujeres. Y esta se expresa precisamente para condicionar cuándo y con quién, lo que limita la accesibilidad. Esa accesibilidad que también se está tratando de castigar, también se ha reducido, perdón, si tenemos en cuenta que también estamos dando el paso de castigar los abusos y las violaciones impunes, que han sido otro canal de acceso al cuerpo de las mujeres. Por cierto, no menor. No menor. Un machista pensará que se le está poniendo la cosa imposible. Y por tanto, el sistema debe garantizarle que un número limitado estén a merced y de manera legal disponible para todos los hombres que deseen tener acceso a ellas, mediatizado, eso sí, por una simple compensación económica. De esto va la prostitución. Pero bajo estos parámetros queda claro por qué prospera la explotación comercial de mujeres en los países donde las mujeres han ganado espacios de derecho, ya que esos derechos otorgan a las mujeres mayor capacidad decisoria y el sistema va a tratar de castigar todo el sexo no consentido. Dicho de otra manera, el nuevo estatus ganado lo que hace es que limita el número de las accesibles. Y al limitar el número de las accesibles, tenemos la respuesta a la pregunta de por qué prospera la explotación comercial de mujeres en los países ricos y demócratas donde las mujeres han ganado espacios de derecho. Pues realmente es muy sencilla la respuesta, ¿no? La respuesta en realidad tiene que ver que lo que está ocurriendo es que el patriarcado se ve obligado a reponer en el sistema a tantas otras como hayan sido rescatadas por los sistemas igualitarios. Y por eso se industrializa la prostitución. También, por supuesto, la maternidad, en tanto que capacidad exclusiva de las mujeres debe de entrar en ese comercio neoliberal. Esta es la cuestión y este es el motivo. La prostitución industrializada tiene su auge en sociedades donde las mujeres han ganado el derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos, lo que reduce el número de las accesibles sin condiciones. El debate que propone el feminismo obliga a pronunciarse sobre ese privilegio masculino de contar con un número amplio de mujeres disponibles para todos. Esta es la pregunta
que nunca se hacen los medios de comunicación. Y esta es la pregunta en el debate político de la prostitución que nunca se expone de partida. Porque tenemos que hacer preguntas más descriptivas. Es decir, no le podemos preguntar a quien está en política, ¿está usted a favor o en contra de la legalización de la prostitución? No. Lo que tenemos que preguntarle es si están o no a favor de que haya un número de mujeres dispuestas y disponibles para el conjunto de los varones. Por tanto, creo que esa es la pregunta a la que tienen que contestar los líderes políticos. La cuestión es por qué los medios de comunicación nunca se atreven a expresarla con tanta claridad. No se atreven a formularla así porque sobre la prostitución opera un tabú descriptivo sobre lo que se compra y el significado emocional, afectivo y social que conlleva. Y no están dispuestos a que les pongamos enfrente de esa realidad. A los gestores de las políticas públicas, por tanto, vamos a ver si somos capaces de cambiarles las preguntas. Vamos a preguntarles, ¿considera usted o no el acceso por precio al cuerpo de las mujeres de un ser humano como un acto criminal? Esta es la pregunta que hay que hacerles. Eso es lo que tienen que explicarnos. Porque quien se limita a luchar contra la trata no está deslegitimando el acceso por precio al cuerpo, sino contra los métodos coactivos para hacerlo posible. Es decir, quien lucha contra la trata, lo único que está haciendo es poner limitaciones a los métodos coactivos que hacen posible la prostitución. Pero no están en contra de la prostitución. Quien se limita a la lucha contra la trata se coloca en una posición de aliviar a una parte minoritaria de las personas expuestas a esa explotación sexual, mientras se niega a proponer medidas de transformación social que acaben con aquello que lo está alimentando. Las políticas que se limitan a estas medidas paliativas del problema son necesarias. Por supuesto, nadie las va a poner en cuestión, pero no necesariamente feministas. Y generalmente son medidas que son propias de instituciones conservadoras, que no ponen en cuestión la causa del problema y que ocultan que la demanda de prostitución es el principal factor que va a fomentar la explotación sexual. Me importa mucho que desmitifiquemos la lucha contra la trata, porque la lucha contra la trata, lo voy a remarcar otra vez, no pone en cuestión la compra de mujeres. Lo único que pone en cuestión es cuánta violencia está dispuesto el sistema a tolerar para hacer posible que haya suficientes mujeres disponibles. De eso va la lucha contra la trata. Bien, veamos, vamos a pasar a cuestiones ya prácticas. En este debate, en el que la verdad es que está ya casi todo dicho, se conocen las actuales posturas de los diferentes grupos parlamentarios, pero me vais a permitir un breve análisis sobre lo que yo entiendo que han sido las dos reformas legales que han resultado particularmente dañinas y que han actuado como espoleta propagadora del modelo de comercialización masiva del cuerpo de las mujeres. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. En el caso de España, tras la reforma del Código Penal de 1995, se debilitó la respuesta penal para combatir el proxenetismo y se abrió la puerta
al crecimiento desmesurado de lo que conocemos como la industria del sexo. Esa reforma facilitó la proliferación de establecimientos públicos dedicados a la comercialización de cuerpos humanos para uso sexual. Como consecuencia, se dejó de dar cumplimiento al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. ¿Por qué? Porque la reforma consistió precisamente en eliminar las sanciones económicas, la inhabilitación y el cierre temporal o definitivo de lo que el convenio describe como establecimientos o locales. El convenio no, el código anterior, el que reforma el Código Penal, lo que hizo era reformar el 452 bis de ese código, que era el que introducía esas sanciones económicas, la inhabilitación y el cierre temporal o definitivo de esos establecimientos con la retirada lógica de la licencia. A ver, que tengo que pasar la diapositiva. Bien. Sabemos que para afrontar la reglamentación de la actividad se van a utilizar estrategias, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Pues ahora lo que sabemos es que en otros países la industria del sexo, precisamente para fomentar la reglamentación de la actividad, ha buscado un alejamiento oficioso de lo que fueron las estrategias prostituidoras más coercitivas y violentas. En estos momentos, si hablamos con las organizaciones sociales que trabajan en el apoyo a mujeres prostituidas, nos vamos a encontrar con relatos más amables respecto de lo que han sido tradicionalmente los sistemas de cooptación, etcétera, ¿no? Voy a referirme con posterioridad a esto, porque no me quiero ir de la otra reforma. Pero he querido meter esto entre medias porque esta idea, este concepto de aliviar esas estrategias coercitivas y violentas, tiene mucho que ver con la segunda pata de lo que os comentaba en este gráfico que os ponía aquí, ¿vale? Después teníamos la reforma del Código Penal del 95 y por otro lado teníamos la reforma del Código Penal última que hizo el ministro Gallardón. En ese año, en el 2015, se hizo una reforma del artículo 187 del Código Penal que vino a legalizar de facto el proxenetismo. ¿Por qué? Porque es una reforma que da un instrumento a los jueces para que entiendan que las coacciones que no entran en el catálogo de coacción violenta no van a ser punibles. Claro, la cuestión aquí es ¿qué es coacción violenta? El Código Penal del 2015 estipula que se entenderá que hay explotación cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias. Y nos dice que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica y que se le imponga para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Eso es lo que dice el Código. La pregunta ahora es, ¿en qué consiste exactamente en el ejercicio de la prostitución una condición gravosa, desproporcionada o abusiva? ¿Acaso, como nos indica Yanis Raymond, lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar en su trabajo no equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de acoso y abuso sexual? Y se pregunta, ¿el hecho de que se pague una cantidad de dinero transforma ese abuso en un empleo al que se da en nombre de trabajo sexual comercial?
Y pregunto, 10, 20 penetraciones diarias, ¿cuántas y bajo qué circunstancias son necesarias para que sean consideradas gravosas, desproporcionadas o abusivas? ¿Dónde nos dice el Código Penal? Perdón, que se me van las diapositivas. ¿Dónde nos dice el Código Penal cuáles son estas condiciones? En todo caso, la Fiscalía General del Estado ya ha indicado en sus memorias, y voy a citar, que, abro comillas, la lucha contra la prostitución abusiva es de muy difícil persecución en España, principalmente por ser atípico el denominado proxenetismo consentido. Cierro comillas. Este concepto de proxenetismo consentido es el que se ha introducido en la reforma del 2015. Es decir, esa reforma vino de facto a legalizar la prostitución. Porque el ejercicio de la prostitución no estaba penado. Lo que estaba penado era el proxenetismo, pero la reforma del 2015 de Gallardón introdujo el concepto de proxenetismo consentido. Y cada año la memoria de la Fiscalía nos indica de una u otra manera este problema que en concreto la Fiscalía de Extranjería, que es la que lleva estos asuntos en el marco de la Fiscalía General, haya identificado que el hecho de que sea atípico ese proxenetismo consentido es uno de los principales obstáculos que ellos tienen para combatir los actos delictivos que se articulan a través de la explotación de las personas, ¿no? La reforma ha sido, y voy otra vez a palabras de la Fiscalía, y abro comillas, patentemente ineficaz, cierro comillas. Y es muy curioso que las memorias de las Fiscalías nos digan que las informaciones que nos aportan, ni un solo proceso abierto por delito de prostitución abusiva ha prosperado a pesar de que hubo 2.500 inspecciones policiales de locales y se identifican anualmente unas 13.000 personas en situación de trata. Vaya, parece que tenemos un problema grave. Por tanto, hay que reclamar la eliminación de la reforma del 2015 referida al 187 del Código Penal, porque significa la legalización encubierta del proxenetismo. Este debe de ser uno del, por supuesto, voy a hacer referencia también a la reforma del 95 ahora, que es otro de los objetivos que deberíamos de tener. Una institución del Estado como es la Fiscalía reproche al legislador la reforma del 187 diciendo nada más y nada menos que esa reforma del 187 constituye, y vuelvo a citar, el escudo protector de los tratantes de mujeres, cierro comillas, ya nos pone sobre la pista de hacia dónde tenemos que ir. Si resulta que tenemos en el Código Penal un artículo en el ámbito de la prostitución que se supone que se redactaba para luchar contra la prostitución y resulta que nos han hecho un cambiazo y han introducido un escudo protector de los tratantes de mujeres, en palabras de la propia Fiscalía General del Estado, pues parece que tenemos un problema. En todo caso, quedamos sobre aviso, ¿vale? Y esto lo traigo también a colación para poner de manifiesto algo sobre lo que voy a volver más adelante, hablaré más adelante, que tiene que ver con la opacidad con la que se legisla y las disfunciones entre el discurso que se practica y las normas que nos imponen. Y este va a ser un aspecto importante, o debe de ser
como activistas un aspecto importante a tener en cuenta. Ahora quisiera hacer, Mía, una pregunta que se hacía en el 2005 un señor que se llama Albert Espluga sobre el hecho de si la esclavitud, al ser injusta, debería de extinguirse por completo y de inmediato. Es decir, tenemos capacidad de hacer una legislación que nos permita extinguir, ahora la voy a traer a la prostitución, él estaba hablando de la esclavitud, pero yo me lo voy a traer a la prostitución, porque encaja perfectamente, y la pregunta es, ¿tenemos capacidad de articular instrumentos para extinguir por completo y de inmediato la prostitución? Él afrontaba esta pregunta, o con esa pregunta trataba de plantear un debate sobre el gradualismo. El gradualismo en las políticas públicas. Y nos colocaba ante la utilidad de legislar parcialmente sobre prácticas sociales que están enraizadas y que son medulares del sistema. Y la prostitución es una práctica social que está enraizada y es medular al sistema patriarcal. La pregunta que pretendo formular es si existen las condiciones para la consecución inmediata del objetivo abolicionista o si debemos de considerar progresos parciales. ¿El abolicionismo debe o se opone al gradualismo? Esplugas nos decía que a lo que debe de oponerse el abolicionista es al gradualismo en la teoría y no al gradualismo en la práctica. Y esta es una reflexión interesante, porque allí donde no se puede avanzar de un salto o a zancadas, no es reprobable, sino exigible avanzar a pasos pequeños. Y concluía en su alegato, y cito, dice, en un contexto en que no es factible acabar con la esclavitud, el abolicionista no puede menos que demandar la liberación de tantos esclavos como sea posible, aunque eso signifique salvar solo a unos pocos. Bueno, este tipo de políticas nos llevan a hacer una reflexión sobre en qué términos se están dando las respuestas políticas a diferencia de la tradicional catalogación sociojurídica de la prostitución, que las cataloga a través de las normas que la han prohibido, que la han regulado o que han tolerado su ejercicio, ¿no? La reflexión sobre el gradualismo lo que nos permite observar son las actitudes políticas determinadas no por los pronunciamientos públicos, sino sobre la base de los comportamientos de los grupos políticos. Y esta es la parte que a mí me interesa. Esto nos es útil para cualquier asunto. Por ejemplo, tenemos partidos políticos que ya se han pronunciado contra el alquiler de mujeres con fines reproductivos, pero no han hecho ni un solo gesto gradualista para hacer efectivo su rechazo. Ni uno solo. A pesar, por ejemplo, de que la RECAF, No Somos Vasijas y Stop Vientres de Alquiler pusieron encima de la mesa una batería de reformas enfocadas a que se diese cumplimiento a esos compromisos, no conocemos que haya habido ni un solo movimiento por parte de ningún partido político en clave de decir, bueno, vamos a iniciar ese camino, ¿no? Vamos a iniciar gradualmente las reformas. Bueno, pues todo esto no ha pasado digamos, de las meras declaraciones. Volviendo con la prostitución, y respecto de esta catalogación de los comportamientos políticos, me permitiría hacer
otro tipo de catalogación, ¿no? Es decir, quienes apuestan por la legalización, pero no tienen en su mano la capacidad de intervenir en leyes orgánicas. Por ejemplo, tenemos ayuntamientos, ¿vale? Seguramente todas nos vengan enseguida a la cabeza uno que es muy activo en promover la legalización de la prostitución, pero no tiene en sus manos la capacidad de intervenir en leyes orgánicas, pero actúa en el ámbito de la administración local, se puede actuar en el ámbito de la autonómica y están proveyendo apoyos a esos discursos legacionistas. Esas serían, digamos, las políticas proveedoras de apoyo al sistema. Está quien se limita a supuestas luchas contra la trata, a las que podemos etiquetar como inmovilistas. Y están quien pretende un mejoramiento paulatino de la actual situación con alternativas que impliquen un drástico cambio de rumbo. Y por tanto, ahí tendríamos las tres posiciones políticas que en este caso nos permiten ver, que es la parte que me interesa, no lo que digo, sino lo que hago, ¿vale? Que es en lo que tenemos que empezar a fijarnos. Y nosotros tenemos que fijarnos en relación a los partidos políticos, si son partidos proveedores de apoyo al sistema proxeneta, si son inmovilistas y, por tanto, perpetuadores del problema, o si son partidos gradualistas con un horizonte abolicionista. Donde coloquemos esas acciones políticas, veremos quiénes son nuestros aliados y quiénes no son nuestros aliados. Eso es lo que nos va a permitir ver quiénes son nuestros aliados y quiénes no son nuestros aliados. ¿Cómo podemos imprimir un cambio de rumbo? Ahora vendría la cuestión, ¿no? Bueno, pues hay plataformas que están trabajando ya en la redacción de una ley abolicionista y son ellas las que tienen que exponer qué elementos consideran pertinentes incluir, pero yo sí quiero hacer una propuesta específica. En general, los grupos parlamentarios seguían, si vosotras veis la documentación de los grupos parlamentarios, de los partidos y tal, vais a ver que hacen permanente referencia al Convenio de Varsovia y al Convenio de Estambul. Pero se olvidan por completo de acomodar la legislación española al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que España ya ratificó en el año 1962 y que prevé la responsabilidad penal del dueño de un local en el que se ejerza la prostitución. El artículo 1 y 2 de este convenio, referidos a cualquier forma de proxenetismo, incluido el proxenetismo locativo, deben volver al marco jurídico español. Necesitamos ser conscientes de que desmantelar de golpe la industria del sexo sería casi imposible desde el punto de partida que tenemos hoy. Pero no es imposible si avanzamos en la toma de conciencia social y, sobre todo, si asediamos a los beneficiarios del sistema prostitucional, puteros y proxenetas. ¿Cómo? Pues simplemente siendo estrictos en el cumplimiento de un convenio que ya hemos ratificado nada más y nada menos que hace 58 años. 58 años. Un momentito que tengo que pasar la diapositiva. Hay dos ideas centrales en torno a los acuerdos posibles entre todos los grupos parlamentarios. Es decir, si nosotros tuviésemos que tratar de convencerles de que necesitamos que haya ciertos acuerdos conceptuales en torno a la prostitución y el enfoque político que nosotras promovemos respecto de esto,
tendríamos dos enfoques. El primero de ellos, que la prostitución es un fenómeno social no deseable. Esta debe de ser nuestra premisa de partida. Esto debe de ser la idea central de nuestro argumentario. Y la pregunta es, sobre esta cuestión y sobre esta premisa, ¿existe consenso social? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y la segunda de las premisas nos dice que estamos ante un obstáculo para el actual desarrollo hacia una igualdad entre mujeres y hombres. Y con estas dos premisas en las manos, tenemos que presentarnos ante los partidos políticos para que entiendan que si estamos ante una práctica social no deseable, que supone además un obstáculo para el desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, es evidente que tienen que dar un paso al frente. Recientemente, en el plan de trabajo presentado en el Congreso por el Gobierno, cuando se inició la legislatura, se manifestó que se dará cumplimiento al Convenio de Varsovia y al de Estambul. Está por escrito. Pero claro, si no hacemos ninguna referencia a que se tenga intención de dar cumplimiento al Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, ¿qué debe de pasar para que esto sea la principal reivindicación y que esto se convierta en la bandera estratégica del abolicionismo en las reclamaciones a los estados y a sus distintas administraciones? Pues tiene que pasar que entiendan que cualquiera que se posicione en el apoyo al sistema prostitucional o en el inmovilismo está atentando directamente contra la igualdad entre hombres y mujeres. Y aquí tampoco van a caber, por tanto, medias tintas. Así que, cosas concretas. Y vuelvo a poner los dos artículos que me parecen importantes. Reclamación del cumplimiento de un convenio ya ratificado por España, que significa introducir en el Código Penal el artículo primero y el artículo segundo, básicamente. Es decir, que vamos a penalizar a quien concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de esta, a quien explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de esta, y el artículo 2, que para el caso de España es particularmente relevante, porque es el que nos permite de verdad luchar contra la industria del sexo, que es la reintroducción de la tercería locativa en el Código Penal. Bien, vamos a ir avanzando con algunas otras ideas. Estas dos cuestiones serían para mí en estos momentos el objetivo estratégico. Primero porque necesitamos poner en evidencia las contradicciones y desvelar dónde está cada uno, que no lo hemos hecho todavía. Es decir, no podemos seguir dando por válidos los discursos vacíos. Necesitamos poner de manifiesto el grado de complicidad con el proxenetismo de lo que son las organizaciones pro legalización, pero sobre todo de las instituciones que las apoyan. Y, perdonar, otro asunto que me gustaría contaros y denunciar de paso en el marco de todas las estrategias es poner de manifiesto cómo los estados colaboran de manera activa en el blanqueo de las prácticas de explotación de las mujeres. Mirad, el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, que es como se llama, estipula en el epígrafe clasificación del consumo individual por finalidad
que la contabilidad referida a la actividad de la prostitución quede recogida en el concepto, y cito, gasto en consumo individual de los hogares. Cierro comillas. ¿Los hogares? Concretamente, en el grupo 12 de ese epígrafe aparece otros bienes y servicios. Y ahí, en el grupo 12, en bienes y servicios, aparece ese concepto de gastos en consumo individual de los hogares. Bueno, el punto 12.2 es el que recoge como indicador específico el concepto de prostitución como gasto individual de los hogares. Desde la entrada en vigor de dicho reglamento, que ya lo conoce todo el mundo, el Instituto Nacional de Estadística, en sus bases de datos, vosotras entráis al Instituto Nacional de Estadística y ponéis gasto total, gastos medios y distribución del gasto de los hogares. Y ahí hay todo un epígrafe del INE, ¿vale? Se supone que hace referencia a ese punto, a ese epígrafe 12, ¿de acuerdo? Sin embargo, no desglosa el 12.2, que hace referencia a la prostitución. La pregunta es, ¿qué cifras ha aportado España a la contabilidad europea referidas específicamente al concepto prostitución al que hace referencia ese epígrafe que os estoy contando? Y ahora estaréis esperando a que yo os dé este dato. Pues este dato no os lo voy a dar yo, ni os lo va a dar el Instituto Nacional de Estadística. Porque después de formularle por activa y por pasiva varias preguntas al respecto, la contestación es que lo funden, es decir, que el 12.2 que hace referencia a la prostitución, en realidad va en el paquete, pero no lo desglosan, porque no tienen capacidad de dar una cifra de qué dinero mueve la industria del sexo, ni tan siquiera por aproximación. Por tanto, al final, lo voy a decir con toda la claridad del mundo que pueda, están utilizando ese epígrafe para hacer ajustes contables en las cuentas nacionales, no solamente España, todos los países de la Unión. Porque países que sí tienen legalizada la prostitución, como pueda ser el caso de Alemania, tampoco aportan el dato exacto. Porque la prostitución, incluso en los países donde está legalizada, o tiene unas grandes bolsas de dinero que no pasan nunca por el control del Estado. Es muy importante en la estrategia, lo hacía con anterioridad en otra diapositiva, pero lo voy a volver a traer otra vez aquí, que mostremos en qué consiste la prostitución. Hay que contar, o sea, hay que hacer el relato de en qué consiste la prostitución. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es luchar precisamente contra la banalización de la prostitución. Todo el mundo sabe qué es la prostitución, qué implica y qué significado social tiene. Todo el mundo sabe quién compra y quién es comprada. Pero la banalización de ese acto es lo que tenemos que combatir. Y quizás, en ese sentido, pues sería bueno traer a colación de nuevo ese concepto de Hannah Arendt, ¿no? Para que se banalice la compra de mujeres y los puteros, sean vistos como individuos sin estigma, necesitan actuar dentro de un marco social que legitime la acción de la compra del consentimiento y que, por tanto, les exima de preocuparse sobre las consecuencias sociales de sus actos. Sin reproche social, tanto en la prostitución como en el alquiler de mujeres con fines reproductivos, lo que se hace es legitimar la práctica. Trabajo sexual es el concepto llave para normalizar y banalizar las consecuencias personales y sociales del acceso por precio al cuerpo de las mujeres. Cada periodista, cada informe, cada universidad, cada conversación en que se utiliza ese concepto,
Es un periodista, un informe, una universidad y una conversación que se pone al servicio de la banalización del mal. Porque en estos términos tenemos que movernos. Por eso es importante que en cada lugar y momento en que se use el neolenguaje y tengamos enfrente a alguien que usa neolenguaje, lo denunciemos, que denunciemos que están usando expresiones justificativas de un sistema de explotación de seres humanos. Y efectivamente, en este debate no va de si los hombres tienen derecho a comprar a las mujeres. Quienes buscan eliminar las escasas barreras legales que frenan la explotación, lo que buscan es normalizar que las mujeres sean consideradas productos sexuales. No se puede tolerar que se pretenda promover esa idea con el envoltorio de que esto es feminista. Y por tanto, creo que hay que dejarse de paños calientes con relación a quienes desde la política o desde el activismo hacen discursos pro legalización. No solo no son feministas, son parte de un entramado que sostiene que el cuerpo de las mujeres, si se paga por ello, es abusable. Así que no, por supuesto que no son feministas. Mirad, se está produciendo en la política mucha impostura. Impostura donde lo que se verbaliza no compromete y las propuestas no pasan de ser arengas adaptadas a la tendencia de la audiencia. Más grave aún que todo esto es el uso abusivo de reglamentos y de instrucciones administrativas que vulneran la legalidad con la clara intención de crear masa crítica con capacidad de incidir en cambios legislativos. El ejemplo más evidente que tenemos de esto que acabo de decir, es decir, del abuso de reglamentos y de instrucciones administrativas que vulneran la legalidad y que buscan crear esa masa crítica, lo tenemos aquí. Este ejemplo que veis en la pantalla es paradigmático. Porque paradigmático de lo que digo son las instrucciones del registro y el notariado. Y no tenemos una sola, tenemos ya unas cuantas. El uso de ese instrumento ya ha sido también denunciado. Vuelvo otra vez a las memorias de la Fiscalía, que son de verdad una lectura entretenidísima. Yo las recomiendo encarecidamente cada vez que salen porque permiten ver el mapa real del país. En sus memorias ya hace referencia a la Fiscalía a la instrucción de la Dirección General del Registro y del Notariado referente al régimen registral de la filiación. ¿Por qué hace referencia a ello? Pues porque estamos ante un instrumento denunciado por la propia Fiscalía. Fijaros, hasta la aprobación de ese instrumento se negaba la inscripción del nacimiento de niños nacidos en el extranjero por madres gestantes en virtud de un contrato de gestación por sustitución, comillas. Esas mujeres renunciaban a la filiación, pero España no reconocía esa renuncia a la filiación materna. Sin embargo, tras la aprobación de la instrucción, lo que ha ocurrido es que ha implosionado el número de inscripciones. Y ahí tenéis los datos. Es decir, antes de la legalización, antes de esta instrucción, hubo simplemente 8 expedientes. Los 8 expedientes fueron denegados, ¿vale? Y tras la aprobación, pues implosiona. Es decir, ¿qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo es habilitar un canal de legalización encubierta de la práctica. No permite la explotación en territorio nacional, pero reconoce como válida la explotación en terceros países. Al final, de lo que estamos hablando es de esto. ¿Qué busca? ¿Por qué os decía que este tipo de instrucciones, uno de los objetivos que tiene es crear suficiente masa crítica? Es decir, cuando tú tienes 406 familias,
tienes un elemento, es decir, la industria tiene un elemento de presión para la legalización. Por eso es fundamental que en el marco de las estrategias contra el alquiler de mujeres con fines reproductivos, y tenemos 2 partidos en coalición de gobierno que se han manifestado en contra de esta práctica, creo que es exigible que actúen. Y solamente cabe actuar no solo limitándonos a prohibir la publicidad del alquiler de mujeres, sino cortocircuitando el principal instrumento que está construyendo la masa crítica que va a ser utilizada por la industria de la explotación reproductiva para presionar a quien esté en cada momento en el gobierno. Por tanto, en este caso concreto, lo que cabe es la derogación inmediata de la instrucción con un periodo de carencia para permitir que aquellas personas que hubiesen iniciado el proceso no se vean abocadas a situaciones extrañas, pero después mandar un mensaje claro y contundente de que este país no es cómplice de la explotación de mujeres, ni aquí ni fuera de aquí. Bien, proseguimos. Una instrucción del registro. Esta es una pregunta que voy a hacer para que pensemos en las dinámicas de cómo determinados lobbies consiguen determinadas cosas. Y con relación a lo que acabo de contar, yo quiero hacer una pregunta. Una instrucción del registro que promovió, ¿quién? Que se gestionó de manera opaca a la sociedad, ¿dónde? Que se gestó, ¿en qué cenáculos? Y os voy a decir que todas las respuestas a estas preguntas han sido desveladas recientemente por la directora del instituto, la actual directora del Instituto de la Mujer en la red social de Twitter. Búsquenlo y van a comprender algunas cosas. Sinceramente, párense a pensar un momento. Exceptuando el Tren de la Libertad, como primera gran movilización del movimiento feminista en España, y las grandes movilizaciones posteriores que vinieron en torno a la violencia contra las mujeres, respecto de las manifestaciones del 8M, ¿qué ha significado el 8M en términos de políticas concretas, tangibles para las mujeres? Esas movilizaciones hipercontroladas al asalto en ciudades como Madrid, ¿qué han demandado? ¿En qué han trascendido más allá del entusiasmo por el encuentro colectivo? Observen lo concreto del Tren de la Libertad y la incapacidad para articular prioridades en los debates que hoy tenemos por determinadas convocatorias. Hay que reflexionar sobre las prioridades, sobre los acentos, sobre las urgencias y sobre la oportunidad de las cosas. En estas últimas elecciones, el documento Políticas que presentó la RECAF, lo que fue la agenda contra la práctica del alquiler de vientres y la prostitución de mujeres, la introducción a ese documento es para mí la queja y la acusación que debería de marcar lo que es el accionar político. Aquel documento comenzaba su alegato manifestando que, y cito, el tiempo de las declaraciones formales ha concluido. Para el feminismo de este país es hora de que los partidos políticos pasen de las meras declaraciones de intenciones a actuaciones concretas. También nos decía que el neoliberalismo pretende hacer digerible pues estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? La explotación sexual, la explotación reproductiva, y que está invocando la libertad de elección para legitimar la esclavitud de la mitad de la humanidad. Estas reflexiones de este documento creo que son las que nos tienen que dar la pauta, porque ahora mismo
solamente caben dos posiciones. El compromiso claro con los derechos de las mujeres y aquellas que por inacción, por silenciamiento o porque tienen un compromiso férreo con el enemigo, si se me permite la expresión, están en otras posiciones. Por tanto, termino. Aquellas políticas que son gradualistas, aunque no estén en el marco del horizonte abolicionista que pretendemos, no son útiles. Y por tanto, tenemos que apoyarlas, fomentarlas, promoverlas, acompañarlas. Sin perder el horizonte, insisto, sin perder el horizonte. Es decir, nunca las políticas gradualistas son el objetivo. Y las otras políticas, y me vais a permitir que me ponga un momento de nuevo aquí, es decir, las que apoyan al sistema constitucional o las que desde la mera declaración se convierten en políticas inmovilistas, ni aportan nada al feminismo, ni aportan nada concreto a las mujeres, en este caso víctimas de distintas explotaciones, y son políticas que se ponen directamente enfrente de los objetivos del feminismo. Por tanto, tenemos capacidad de tener un horizonte amplio y saber que en la política necesitamos articular complicidades. Pero no perdamos el tiempo con quien apoya al sistema o está en el inmovilismo. Centremos nuestros objetivos en los gradualistas de horizonte abolicionista. Ese es el mensaje que quiero dejar hoy aquí y seguramente en las preguntas van a surgir muchos otros temas. Tenemos que hacer política. Mi principal problema en estos momentos es que lo que he observado después de haber pasado por el Congreso, teniendo en cuenta que venía del activismo, paso por el Congreso y vuelvo al activismo, lo que he aprendido y lo que me gustaría transmitir es que necesitamos hacer cambios estratégicos, porque necesitamos identificar cuáles son las prioridades de la agenda. Tenemos tantos frentes abiertos que realmente no damos abasto, pero necesitamos priorizar. Y en ese priorizar no podemos continuar con grupúsculos que no estén conectados. Las organizaciones de mujeres puede cada una estar en un tema, pero necesitamos tener una red en el que en un momento determinado los silbatazos funcionen. Y esto no lo tenemos articulado. Igual que no tenemos articulado, si se me permite la expresión, el sistema de pasillo. He puesto el ejemplo de que vayan ustedes a las redes y miren por qué hoy existe en este país una instrucción del registro y el notariado que permite la inscripción de niños a nombres de terceras personas. Eso se gestó haciendo un tipo de activismo de pasillo, de cenáculo, pero funcionó, les funcionó. Tomemos nota, porque aunque no va a ser aquí donde expongamos las estrategias, lo que está claro es que hay que sentarse para acordarlas. Así que creo que con esto, Amelia, termino mi intervención y quedo a disposición tuya y de las compañeras que quieran preguntar cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles Álvarez. Muchísimas gracias por tu exposición, que como siempre ha sido clara, muy bien diseñada y con el colofón práctico necesario. Pasa, sin embargo, una cosa, que comenzando como comenzaste en punto, has terminado precisamente en el punto en el que está acordado el descanso. Eso quiere decir que para intervenciones o preguntas, para preguntas sobre tu intervención, nos quedarían justamente 2 minutos. No es posible. Entonces, si parece bien, iniciaremos nuestro descanso
Y el coloquio de tu intervención lo sumaremos al coloquio de la intervención de Ana de Miguel. Magnífico. De tal manera que repartiremos entre ambas el tiempo total que teníamos calculado. Y de esta manera tampoco, no he querido en modo alguno, cuando vi que, digamos, tomabas un poco más de tiempo, no he querido en modo alguno interrumpir tu exposición. Me ha parecido que estaba suficientemente encadenada y bien encadenada de tal forma que apresurarla no hubiera sido una buena cosa. Y además, tengamos en cuenta que esto se convierte en un documento de uso. Quiero decir que esta hora y media tuya no se queda aquí y desaparece. Gracias a la nueva implementación, que son estas redes y estos medios técnicos, tú, lo que de ello nos has contado, tu posición, los datos que nos has dado pueden ser utilizados miles y miles de veces en lugares diferentes. Será, por lo tanto, útil y mejor no interrumpirte en absoluto, sobre todo porque tenemos esta capacidad de utilizar después el tiempo que hubiera podido estar ahora. Pido, por lo tanto, a todas las preguntas, que veo que hay muchas, que aparecen arriba en el Zoom, hay X preguntas presentadas, que tengan esa paciencia de esperar al final de la mañana, donde el coloquio tendrá como protagonistas a Ángeles Álvarez y a su intervención, y a la que posteriormente tenga Ana de Miguel. Y en este momento, si parece, entonces inicio el descanso de esta mañana, que es un descanso de media hora. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Ángeles. Muy buenos días y nos vemos en media hora. Gracias. Un saludo.